Amén. Bueno, hermanos, hermanas, antes de orar, hoy culminamos esta serie de lamentaciones y quiero hablarle bajo el tema, el lamento no es para siempre. Voy a estar hablando un poco sobre el capítulo 5, pero específicamente quiero hablar de ese verso 1, es el que vamos a estar utilizando, que dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Señor, te pedimos que tu palabra nos edifique, nos hable en esta mañana, Dios. Que al culminar esta serie de lamentaciones, Señor, no la culminemos down o no la culminemos en baja, Señor, sino que haya un cambio, que se encienda algo en nuestra mente, en nuestro corazón, una chispa que nos ayude, Dios, a terminar en una nota positiva, en una nota alta, Dios. Que tu Espíritu, Dios, nos ministre y nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Estos versos comienzan con: acuérdate, oh Jehová. Y también dice: mira y ve nuestro oprobio. Hay 3 veces que aquí en este verso 1 se refiere a Dios. Y quiero culminar esto. Esta ha sido una avalancha en mi mente, a nivel personal, a nivel como pastor, preparándome para esta serie de sermones, al sumergirme en este libro de Lamentaciones. Ha sido un poquito como que, wow, ok, primer domingo, ok, vamos a predicar del lamento, del sufrimiento. Ya el segundo, vamos a predicar. Ya el tercero, otra vez, vamos a hablar. Ya el cuarto, y ya el quinto. Ya yo quería que llegara el quinto para terminar ya este libro de Lamentaciones, porque tanto lamento, yo dije, voy a poner a la gente a llorar y a sufrir depresivo. Pero la realidad de la vida es que mientras unos lamentan, otros se alegran. Y en el primer sermón hablamos de que hay teología de la celebración y hay teología de sufrimiento y que tenemos que balancear ambas. A veces sabemos bregar con la celebración, pero no sabemos lidiar en los momentos de lamento. Y yo me preguntaba, ¿qué sigue al lamento? ¿Qué es lo que sigue? ¿Verdad? ¿Acaso es interminable el ciclo de las lágrimas? Me preguntaba yo. Pero realmente Lamentaciones pero es un libro dentro de la palabra de Dios y es un libro, ¿verdad?, dentro de la historia de la gente, del pueblo de Dios. La historia no culmina ahí del pueblo de Israel. No culmina ahí la historia del pueblo de Israel. Ellos no quedaron sumergidos en la depresión, en el llanto y en la derrota. Ellos se movieron de ahí, ¿verdad? Así que el lamento no es para siempre. El sufrimiento no es para siempre. Pero tampoco, como hablaba al principio, no se debe apresurar cuando uno está en tiempo de lamento, en tiempo de sufrimiento. Hay que dedicarle tiempo a esas emociones y hay que lidiar con esas emociones y hay que expresar esas emociones y no guardar esas emociones dentro de uno. ¿Verdad? A veces queremos que el camino difícil se pasa ligero, es el dicho, ¿verdad? Y queremos pasar por los momentos difíciles ligeramente, rápidamente. Pero el libro de Lamentaciones nos enseña que hay que procesar, que hay que tomar tiempo y lidiar con nuestras emociones de sufrimiento, de dolor, de depresión y otras emociones que no son tan positivas. Después del lamento que sigue la respuesta de Dios y también sigue nuestra reacción. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué Dios va a decir y qué nosotros vamos a hacer en cuanto al lamento? No nos podemos quedar toda la vida viviendo, ¿verdad?, de lamento en lamento. No podemos quedarnos en esa etapa, en ese proceso. Miren, como ustedes saben, el plan de enviar a mi familia a Oklahoma es para yo dedicarme a escribir y al mismo tiempo que ellos tengan un buen tiempo con la familia y que ellos puedan aprovechar su verano mientras yo aprovecho mi verano en la escritura. Hermanos, y
Cuando yo voy al aeropuerto, pido el permiso, yo quiero entrar con ellos, me dan el permiso, entro con ellos, estoy allí ese tiempo con ellos. Y yo como que, ya yo venía como que, diantre, enviar a mis hijas, a mi esposa, tanto tiempo. Y usualmente nosotros no nos separamos por tanto tiempo. Y yo lo veo que los llaman en el grupo 3 del avión y ellos entran. Y yo veo que cierran la puerta del avión y yo estoy solo allí. Y yo, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Y yo me da una tristeza y empiezo a llorar allí en el aeropuerto. Y empiezo como a llorar y Dios mío, y después veo, me paro allí y terminar hasta que el avión se despegue y se va. Y yo dije, ya no hay vuelta atrás, ya no lo puedo parar el avión. Y yo voy caminando, saliendo del aeropuerto, y la cuestión es que me dio duro esta situación, ¿verdad? Me dio muy duro al punto que lloraba y aún hubo momentos que me trancaba. Yo le dije a mi esposa, yo no sé qué me pasaba, como que me dio un ataque, como de pánico, como que se me trancó la tráquea, y una cosa, como dirían en Puerto Rico, una cosa mala. Y yo no sabía cómo lidiar, no se sabía si era tristeza, si era lamento, si era arrepentimiento, yo no sé qué era, pero no podía lidiar. La cuestión es que el martes yo no fui funcional, no fui nada funcional. El miércoles fui medio funcional, fui medio productivo. Tuve 2 reuniones obligatorias que tuve que hacer y en mi escritura no fui tan funcional. Ya el jueves dije, yo no puedo seguir así. Mi familia está bien, ya yo hablé con ellos. Ya yo hablé con mi esposa, está bien, ya están acomodados, todo salió bien, gracias a Dios. Este es nuestro plan, este es el propósito por el cual yo estoy haciendo esto. Y comencé entonces el jueves a producir nuevamente, ¿verdad? Y hubo un movimiento. Yo podía decidir quedarme todo el fin de semana lamentándome y llorándome que mi familia no está y no ser productivo. Pero encontré una razón para seguir moviendo, en que ya lo habíamos hablado, este era nuestro plan. Sé que es difícil, pero no me puedo quedar aquí llorando y lamentando, porque entonces el lamento y el lloro va a ser peor si mi esposa regresa y yo no hice lo que tenía que hacer. Así que eso va a ser peor. El lamento va a ser peor y más duradero. Así que no nos podemos, el lamento, hermano, sí es necesario. Y yo es necesario. El martes yo no podía hacer nada, el miércoles medio es necesario y una realidad. Pero tenemos que movernos de ese lugar. Es una parte del proceso que tenemos que tomar tiempo. Yo me tomé martes y parte del miércoles para procesar lo que me estaba pasando, ¿verdad? Porque no me esperaba ese golpe tan fuerte dentro de mí. Pero no me pude quedar ahí y no nos podemos quedar ahí. Miren, hablando de lamento, esta canción yo la he traído aquí en varias ocasiones. Hay algo que se llama el lamento borincano. Es una canción de Puerto Rico. Borincano significa borinquén, así se le llama a Puerto Rico. Es el nombre taíno de nuestra isla, Boriquén. Y dice así para que ustedes vean. Y sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar su situación. Del hogar que es toda su ilusión. Sí, alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita, voy a comprar. ¿Verdad? Y vamos a ver que comienza este lamento en una nota alta. El jibarito, que viene, así se le dice al campesino en Puerto Rico, sale alegre a vender su carga, lo que él había trabajado. Y dice, y alegre también su yegua va al presentir su cantar. Él está cantando y hasta la yegua va alegre porque presintió su canto. Y en eso lo sorprende la luz del día al llegar al mercado de la ciudad. Usualmente, ¿verdad?, se bajaba del campo a la ciudad para vender su mercancía. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Y su carga comprar. Todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad. Hay de necesidad, ¿verdad? Y comienza a ver que cuando el jibarito, el campesino llega, sale de madrugada,
llega cuando el sol está saliendo, llega a la ciudad, pone su comida para vender o su cargamento y dice que nadie le compra nada. Y ya la nota va cambiando de alegría a lamentar. Y él comienza a ver a su alrededor. Se parece mucho al libro de Lamentaciones, lo que el profeta hizo en el capítulo 3. Y dice que todo el pueblo está lleno de necesidad. Dice, se oyen los lamentos por doquier. Quejidos, sufrimiento, ¿verdad? De su desdicha Boriquén, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de mi Boriquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Boriquén, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que le cante yo también, yo también, yo también. Y el campesino al ver, según la canción, tomándola como una historia, que es una realidad del 1929 en Puerto Rico, cuando el autor la escribe, es la realidad que está viviendo Puerto Rico en 1929, en los años 20. Entonces vemos que él mira alrededor y ve todo el mundo sufriendo y lamentándose en la ciudad. Y él dice, yo también voy a llorar, ¿verdad? Porque me está afectando también a mí. Pero él no termina ahí. Él termina en un canto. Dice, déjame que yo te cante también. Déjame expresar mi sufrimiento. Déjame expresar mi canto también. Así que el lamento es expresado en una canción. Y el jibarito dice, yo tengo que hacer algo. Así que voy a comenzar a cantar también. De alegría a esperanza, se vuelve una tristeza, un canto de lamento por todo lo que está alrededor. Muy parecido al libro de Lamentaciones. Pero lo increíble es, aquí está el punto que le quiero traer de esta historia, cómo se mueve de un lado a otro. Es que el jibarito sabía que tenía que recoger su mercancía y volver a la montaña nuevamente. Y volver con la esperanza que el próximo día iba a vender lo que no pudo vender ese día. Así que él no se quedó sumergido en la plaza de mercado allí llorando y decir, nadie me está comprando nada, nadie. No, el jibarito probablemente tomó todas sus cosas, volvió a su casa, volvió sin el traje de la viejita, como dice, no se lo pudo comprar. Pero al otro día se levantó con una nueva esperanza, como dice Lamentaciones, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y nuevamente, con un canto de alegría, volvió a bajar al pueblo. Así que, hermanos, miren, quiero compartir 4 cosas que podemos aprender del capítulo 5 de Lamentaciones con ustedes en esta mañana. Número 1. El lamento le da oportunidad al sufrido o sufrida hablar y expresarse. Es claro, las murallas habían sido quitadas de Jerusalén, las casas destruidas, los animales habían sido muertos, familias habían sido desterradas, sus casas, todo, pero su voz no había sido quitada. El lamento le dio una oportunidad a estas personas sufridas, una oportunidad al marginado, al oprimido, al destruido, al derrotado, al necesitado, al oprimido, al depresivo, a expresarse. Así que el lamento da una oportunidad de poder expresar nuestro sufrimiento y eso es importante. Es como cuando un niño no tiene mucho poder, o yo diría que un niño no tiene poder, por eso es que hay tantas leyes que los defienden. Pero cuando un niño llora, ahí está el poder del niño, la niña. Los padres se mueven a hacer algo para calmar ese lloro. Ajá. El lamento es escuchado por los demás. Y el lamento es esa oportunidad del que no tiene voz, poder que su voz sea escuchada. Y no solamente la voz del oprimido, del derrotado, su voz es escuchada por los demás, sino también por Dios. Dios escucha el lamento de los demás. Esto me acuerda la historia cuando
la esclava Agar dejó a su hijo Ismael y dice que el niño estaba llorando y Dios escuchó el lloro del niño y proveyó agua para el niño. ¿Para qué? Para que el niño no muriera. Dios escucha el lamento. Número 2. El lamento incluye a Dios. Incluye a Dios. Especialmente desde la perspectiva cristiana debemos incluir a Dios aún en nuestras emociones bajas, en nuestras emociones cuando nos sentimos depresivos, derrotados, sin ánimos. Debemos incluir a Dios de alguna manera en nuestro lamento. El lamento incluye a Dios directa o indirectamente. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, o acusan a Dios, otros pelean con Dios, otros cuestionan a Dios y otros presentan a Dios su queja en oración. No importa cuál de estas opciones uno haga, Dios tiene que estar ahí presente, porque es Dios quien nos va a ayudar a procesar nuestro sufrimiento y nuestro lamento. Es Dios quien lo va a redimir y nos va a ayudar a interpretar ese sufrimiento. Sea como sea, tenemos que involucrar a Dios en nuestro lamento. Dios no está lejos, Dios está cerca. Él está presente en el sufrimiento humano. Por eso el verso 1 dice, Señor, acuérdate de mí. Mira y ve todo lo que ha sucedido. Dios ve nuestro dolor. Dios se hace presente en nuestro dolor. Y Dios se muestra cerca de nuestro dolor. Y esto nos lleva a lo número 3. El lamento reconoce la estabilidad de Dios. Miren, en el verso 19 dice, pero tú, Señor, reinas por siempre, tu trono permanece eternamente. Dios, aunque aquí en Lamentaciones es un lamento, ¿verdad? Es un canto fúnebre. Al terminar, nos enseña que Dios sigue siendo Dios. Y que su trono y su reino son inmovibles. Que a pesar de las limitaciones de Jerusalén, que a pesar de la destrucción de Jerusalén, que a pesar del dolor de Jerusalén, que a pesar del dolor de las viudas, a pesar del dolor de los huérfanos, Dios sigue siendo Dios. Y de alguna manera saber que Dios sigue siendo Dios y que nuestra esperanza está en Dios y no en nosotros mismos o en nuestro contexto, eso le da estabilidad a nuestra vida. Es como un ancla, que nos anclamos en Dios. Dios sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. Aunque no había templo en Jerusalén porque había sido destruido, el trono de Dios iba a permanecer para siempre. Y Dios iba a reinar sobre todas las cosas. Porque Dios no está limitado ni por mis emociones, ni por el espacio físico, ni porque haya templo o no haya templo. Su existencia no depende de ninguna estructura física. Dios sigue siendo Dios. Y aún como cristianos sabemos que en medio de la destrucción, el sufrimiento, el dolor, Dios sigue siendo Dios. Y nuestra estabilidad proviene y depende de Él y de sus promesas. Nuestras fuerzas dependen de Él y de sus promesas. Mi alabanza estará de continuo en mi boca, como decía el salmista, aún en tiempos malos, en tiempos buenos, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Porque Dios no se limita y mi estabilidad proviene de ese Dios. Esto me lleva al cuarto punto. El lamento reconoce que solo Dios puede salvarnos. Así termina este libro de Lamentaciones. No hay otra manera, hermano. Solo Dios puede salvarnos. Dice, verso 21, haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestros días sean como antaño. ¿Quién podía salvar a Jerusalén de tal desastre? Murallas destruidas, templo destruido, casas destruidas, no había comida, no había animales. ¿Quién? Solo Dios. A pesar de que el libro de Lamentaciones muestra que ellos fueron culpables por consecuencia de su pecado y de sus malas decisiones estaban en ese lugar, ellos también reconocían, solamente Dios puede sacarnos de este lío en el cual estamos metidos. Solo Dios puede salvarnos
de los líos en el que nos hemos metido. Solo Dios puede salvarnos de nuestras crisis, nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras depresiones, nuestras derrotas, nuestras desesperanzas. Solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede salvarnos de los líos que nos metemos como seres humanos. Y no solamente nos metemos en líos, creamos líos. Como seres humanos nosotros creamos unos líos feísimos que nos incluyen a nosotros, a nuestra familia, al vecino y a todo el que se lleve enredado por ahí. Y hay líos feísimos que a veces creamos como seres humanos. Pero aún esos líos feísimos, solo Dios puede salvarnos. En la persona de Cristo Jesús, Dios se encarnó, se hizo partícipe en nuestro sufrimiento, de nuestras realidades, y lo llevó todo ese sufrimiento en la cruz del Calvario. Él sufrió con nosotros. Son los 4 puntos que podemos sacar de ese capítulo. Ahora bien, pastor, quería hablar de estos 4 puntos porque están relacionados con lo que es el canto fúnebre, ¿verdad? Reconoce aún la salvación de Dios. Da espacio para que tú te expreses, pero también no te dejas ahí metido en esa poza, ¿verdad? En ese pozo. Nosotros decimos en Puerto Rico, un pozo sucio, en ese pozo sucio, ¿verdad? Dios no quiere que tú te quedes ahí, sino que salgas de ahí. ¿Cómo salimos del lamento? Voy a dar algunas ideas aquí, algunos principios, y pueden haber muchos más. Pero quiero dejar claro que el lamento es importante, porque el lamento es la expresión física, la expresión vocal del sufrimiento, ¿verdad? Y también quiero dejar claro que el lamento no es para siempre. Voy a dar varios de estos principios. Número 1, no esperes por los demás. Hazlo tú mismo o tú misma. Nadie va a esperar por ti porque la gente tiene otras cosas para hacer y la gente usualmente, mira, se mueve fácilmente. Por eso dicen que cuando una persona muere o fallece, usualmente todo el mundo quiere llegar al velorio, quiere llegar para estar en esos últimos momentos. Y después de ahí, como la gente pudo cerrar ese capítulo, o la mayoría de las familiares, sigue su vida. Pero para los que sufrieron la pérdida de cerca, el tiempo vital es ese tiempo, ¿verdad?, que pasa después del entierro y después de eso. Esos días que vienen después son los más fuertes, ¿verdad?, para algunos. Pero la tendencia de la gente es, siguen cada cual con su vida, ¿verdad? Así que cuando estemos sumergidos en momentos difíciles y en momentos de sufrimiento, no esperes por los demás, hazlo tú mismo. Trata de salir tú mismo o tú misma con tus fuerzas, con las fuerzas que provienen de Dios, con las herramientas que Dios te ha dado en la vida, de salir de esa situación. Y no sufras del síndrome de Olivia, la de Popeye. ¿Ustedes conocen a Olivia? De Popeye. Popeye el marino. Siempre Popeye estaba salvando a Olivia. Siempre Olivia, de alguna manera, estaba en un problema y Popeye se pasaba salvando a Olivia. Y hay gente que tiene el síndrome de Olivia, que quiere que Popeye vaya y lo salve, ¿verdad? Y a los cristianos a veces le da el síndrome de Olivia, ¿verdad? Quiere que un líder vaya y lo salve. Pero no esperes por los demás. Trata de hacerlo tú mismo o tú misma. Número 2, la vida continúa, con o sin ti. Esta es la realidad de la vida. Por eso es que no podemos quedarnos sumergidos en el lamento, en el momento difícil para siempre. Sí hay un espacio, hay un tiempo que tenemos que crear para procesar nuestro lamento, el sufrimiento, el dolor, la depresión, la pérdida, cualquier crisis que pueda venir a nuestra vida. Pero la vida va a seguir continuando. Y tenemos que de alguna manera poder reincorporarnos a la vida y luchar a pesar del sufrimiento, a pesar de la injusticia que hayas sufrido, ¿verdad? ¿Cómo se construye un castillo? Una piedra a la vez. Y todos los días tú pones una piedra, una piedra, una piedra. Al pasar los años vas a tener un castillo. Así que como la vida continúa con o sin ti, de alguna manera tenemos que reincorporarnos nuevamente a la vida.
Número 3. Llega a la verdad y enfréntate a ella. ¿Qué cambio debe producirse, verdad? Uno se pregunta, ¿cómo salgo de ese lamento? Pues estaba en lamento y en el libro de Lamentaciones nunca esconde que la razón por la que ellos están ahí es por su desobediencia, por su pecado, por sus malas decisiones. Ok, si yo estoy sumergido en este sufrimiento, en esta crisis, en este dolor, ¿qué cambio yo debo hacer? ¿Qué cambio debe producirse para yo salir de aquí? ¿Verdad? ¿Qué nuevo camino debo explorar? ¿Qué nueva alternativa debo explorar? Y esto me lleva al próximo punto, que es, tenga una visión, especialmente para el futuro. Cuando nos movemos, como yo dije en mi historia al principio, yo dije, ok, o me quedo aquí llorando toda la semana, todo el fin de semana, o cumplo con mi visión, que es la que creé conjunto a mi esposa, que es terminar 100 capítulos y escribir, ¿verdad? Y eso me motivó. Tengo que terminar, tengo que moverme día a día para hacer esto. Cuando tú tienes una visión para el futuro, ¿verdad? Esto te va a ayudar, va a ser un combustible psicológico, un combustible espiritual. ¿Para qué? Para tú seguir moviéndote en la vida. Así que de esta manera podemos salir del lamento. No esperes por nadie, la vida va a continuar, te tienes que reincorporar, enfrenta qué cambio debe producirse y crea una visión para el futuro. De aquí a un año me veo en esta posición, de aquí a un año a 2 meses me veo de esta manera y eso te va a ayudar ¿a qué? A salir de esa etapa del lamento. Okay. No cabe duda que después de cada etapa de sufrimiento, de cada etapa de dolor, uno sale un mejor ser humano. Un mejor ser humano. Cuando yo estaba ahí en ese momento de que mi familia me hacía falta y todo eso, una de las cosas que pensé en varias situaciones de personas que la habían pasado alrededor de mí, amistades, y yo decía, wow, qué insensible yo fui. No fui el mejor amigo, no fui el mejor ser humano, no estuve ahí en ese momento cuando esa persona se separó de su familia. ¿Verdad? Y llamé una de las cosas que hice fue escribir a mi esposa, diantre, qué mal ser humano fui, le pido perdón a Dios porque por esto y esto, y le expliqué. Así que ese momento que yo me sentí ese sufrimiento, esa separación de mi familia, me hizo un mejor ser humano. Porque me dio la oportunidad de poder ser recíproco y decir, wow, si esto es a mí, imagínense a esta amistad mía que le pasó esto, ¿cómo lo habrá pasado él? Me hizo un mejor ser humano, más empático, un ser humano más empático. Usualmente las situaciones de crisis, las situaciones de dolor te hacen un mejor ser humano, más empático, más sensible, más vulnerable al dolor de los demás. Entonces, pastor, ¿cómo me levanto? Y con esto termino en esta mañana. Yo creo que, número 1, levántate poco a poco. Uno se levanta poco a poco. Hay unos que se levantan más rápidos, otros se levantan poco a poco. Número 2, vive un día a la vez. No te apresures por el día de mañana, por el mes que viene, por la semana que viene. Número 3, comienza a reconstruir lo destruido. Si algo fue destruido durante ese tiempo de crisis, de dolor, comienza a reconstruirlo, porque ¿qué uno va a hacer? Yo tengo 3 hijos y cuando uno de los 3 rompe algo en la casa, aprovechar que mi esposa no está, mi esposa se pone histérica, yo pienso, ¿qué voy a hacer ya? ¿Qué voy a si ya lo roto está? ¿Qué voy a hacer yo? O lo boto o lo trato de reconstruir. Pero no se puede dejar ahí tirado porque los pedazos hacen daño. Se puede cortar un niño, me puedo cortar yo. Lo mismo pasa con nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Dejarlo destruido, seguir acumulando ira, enojo, resentimiento, basura en nuestros corazones, en nuestras mentes. O reconstruirlo. Comenzarlo a reconstruirlo poco a poco o a limpiarlo. Número 4, deja que pase el tiempo. ¿Verdad? Ese es uno de los dichos más sabios
y más que cargan más sabiduría. Dale tiempo al tiempo. El tiempo sana. Y hay muchas referencias a dejar pasar el tiempo. Pero quiero decirte que la fidelidad de Dios es para siempre. Salmo 37 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus descendencias que mendigue pan. Y como cristianos y cristianas, nuestra esperanza está en la fidelidad de Dios. Hebreos 3:18 dice, Jesucristo nunca cambia. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nunca nos va a dejar. Siempre va a extender su mano de gracia, de misericordia, cuando nos encontremos en esos momentos de sufrimiento. No nos quedemos, como dicen los gringos, en el pity party, ¿verdad? No nos queremos metidos en el lago del sufrimiento, bañándonos en el pozo del sufrimiento, ¿verdad? Porque hay gente que se quedan ahí chillando goma, nosotros decimos en Puerto Rico, se quedan ahí en el mismo lugar, invirtiendo su energía en el mismo círculo, en vez de invertir su energía para salir de ese círculo. Y nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza está en la fidelidad y la misericordia de Dios. Así que así culminamos esta serie de Lamentaciones, capítulo 5.